Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Pues sí, una semana más, un podcast más y hoy vamos a cruzar de nuevo el charco porque nos espera del otro lado de Skype una argentina residente en México. Hoy tengo conmigo a Gabriela de Marcos, que junto a su pareja Camilo Peña crearon Plan B Viajero, un blog de viajes decidido a practicar y a fomentar el turismo responsable y sostenible. Gaby, bienvenida al podcast. Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Qué guay, qué guay. De verdad qué suerte tenemos de tener estas conexiones tecnológicas para poder hablar, ya que el coronavirus no nos deja vernos en persona, en México, en Argentina o en España, pues por lo menos tener esta opción para reunirnos y hablar un ratito. Sí, la verdad que sí, que da gusto, aunque sea poder mantener una conversación así, ¿no? Y sobre todo de estos temas que tanto nos gustan y nos interesan. Pues sí. Oye, vamos a empezar haciendo una retrospectiva al año 2012, que fue cuando Camilo y tú os conocisteis, empezasteis a viajar juntos, pero me gustaría saber a qué os dedicabais antes, o sea, qué tipo de vida llevabais y qué os empujó a dejar ese estilo de vida para empezar a recorrer mundo sin fecha de vuelta. Bueno, los dos vivíamos en Argentina. Camilo es mexicano, pero vivió 7 años en Argentina porque se fue por el trabajo de su padre a vivir allá. Entonces él estaba estudiando diseño y yo estaba estudiando historia del arte y pues básicamente éramos dos niños citadinos. Nos conocimos en una pizzería en un barrio de Buenos Aires que se llama Palermo. Y pues a mí, yo estudié historia del arte y el arte precolombino para mí es como lo más genial del universo y sobre todo de las culturas que habitaron el actual territorio de México, ¿no? Entonces cuando yo lo escuché, le sentí acento raro, ¿no? Porque él hablaba con el lunfardo porteño, pero no sé, pronunciaba diferente la doble L o la Y, entonces yo decía como, ¿de dónde es? Y entonces le dije, ¿qué sos de Misiones? ¿No? Porque no ubicaba el acento. Y ahí Camilo me dice, no, yo soy mexicano, ofendido, que no había reconocido que era mexicano, y yo, ¡ay, no manches! Y pues en Argentina es como muy popular el Chavo del Ocho. Entonces es como que cuando ves un mexicano, todo el mundo es como, ¡ay, el Chavo del Ocho, la torta de jamón y queso, ¿no? Y yo no le pregunté por el Chavo porque primero que el Chavo no me gusta y segundo que me interesa más las zonas arqueológicas. Entonces yo lo primero que le dije es, ¿conoces Teotihuacán? Y me dice, sí, fui con la escuela cuando era chico. Y es como, no manches, o sea, fue con la escuela a Teotihuacán. Y nada, es una zona arqueológica de que está muy cerca de la Ciudad de México, que me parece sumamente interesante porque es contemporánea a las pirámides de Egipto, por ejemplo, a la Mesopotamia. Entonces, para mí es como, wow, la Meca, ¿no? Teotihuacán. Y me dijo eso y empezamos a charlar y bueno, una cosa llevó a la otra y con el tiempo terminamos siendo pareja, ¿no? Y al principio, yo cuando lo conocí a él, yo ya tenía la idea de que quería tener un año sabático porque venía de terminar una carrera que era ballet contemporáneo y estaba haciendo al simultáneo estaba haciendo la de historia del arte, pero para la de historia del arte me faltaban algunas materias para terminar. Y quería tomar un año sabático porque estaba como muy cansada con el ritmo que venía de estudiar y trabajar. Y él hacía 7 años que no regresaba a México y también tenía como en su mente regresar, ¿no? Entonces al principio era como, bueno, pues, si nos encontramos en México, ay, no sé qué, y al final fue como que el amor le ganó el orgullo, digamos, y fue como, ay, no me quiero separar porque no viajamos juntos y pues así terminamos viajando juntos, ¿no? Y entonces llega 2012 y emprendéis un viaje desde Argentina hasta México. Entonces, háblame un poquito de ese pedazo de aventura. ¿Cuánto tiempo os llevó? ¿Cómo la hicisteis? ¿Qué países recorristeis? Bueno, duró casi un año y recorrimos el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, hasta llegar a México. Wow. Wow. ¿Y qué tal la Sí. aventura? ¿Cómo lo planteasteis desde el principio?
No, mirá, o sea, éramos totalmente novatos como viajeros, porque era como lo máximo que habíamos hecho era algunas escapadas, no sé, a Uruguay, o viajar con la familia y que te vas en plan avión, vacaciones en un hotel y ya, ¿no? Entonces, no teníamos como esa cosa de la aventura a la mochila. Eh, pero fue como, mira, me quiero ir, no nos fuimos enojados con la ciudad, no somos de esos que nos fuimos odiando el lugar donde vivíamos, ni nada de eso, o sea, nos fuimos contentos, o sea, nuestra vida en Buenos Aires nos gustaba, era una vida cómoda, pero queríamos otra cosa, ¿no? Entonces, y lo que estábamos buscando no estaba en Buenos Aires, por eso nos fuimos. Y fue ese viaje el que nos fue metiendo también en el tema de la sustentabilidad y el turismo responsable, porque empezamos a conectar por estas páginas de voluntariado y eso con diferentes proyectos que eran como, no sé, aprender a hacer ecoconstrucción, aprender a hacer bioconstrucción o quedarte en una casa sustentable. Y como que el intercambio era, te podías quedar unas semanas ahí, ellos te enseñaban, te daban las comidas, no te pagaban, pero te ibas aprendiendo, ¿no? Y tenías tantos días y tantas horas de trabajo, ¿no? Pero la verdad que para nosotros no era como trabajo como tal, porque era hacer algo que nos gustaba, que era aprender a hacer una casa de adobe. Entonces, realmente no lo sentíamos como con pesar, ¿no? Y la verdad que la energía de la gente que se maneja en esos lugares es muy, muy linda, entonces nos gustaba mucho. Y bueno, así como en diferentes lugares de Bolivia, Perú, Ecuador y eso, fuimos encontrando ese tipo de proyectos. Ahí fue cuando nos empezó como a cambiar el chip, ¿no? De como, a ver, ¿por qué estoy cargando una botella de agua de plástico, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué en vez, mirá, acá hay tanta basura? O sea, si bien no tirábamos basura cuando íbamos a la montaña o cosas así, sí empezamos a recogerla, ¿no? O a decir, qué está pasando con nuestra manera de consumir, a dónde va ese paquete de la galletita que me acabo de comer, como empezar a ver eso, ¿no? Y ya cuando llegamos a México ya teníamos totalmente otro chip, ya estábamos totalmente en otra sintonía, ¿no? Y ya hay un poquito que sí las grandes ciudades nos abrumaban porque sentíamos que nos faltaba verde, que nos faltaba un poco del aire puro, que habíamos estado disfrutando en otros países. Eh, y bueno, parte de todo ese proceso fue lo que terminó desencadenando el viaje en bicis de bambú por México, de decir, bueno, queremos ser lo más ecológico que podamos. Ahora hablaremos de este viaje por México. Me encanta porque yo no sabía si vosotros habíais salido de viaje desde Argentina ya con una mentalidad un poco más consciente, más verde, más sostenible, o es algo que habíais aprendido sobre la marcha, ¿no? Digamos. Y me gusta ver que fuisteis aprendiéndolo, ¿no? Un poco por el camino. A raíz de este viaje, de hecho, nace Plan B Viajero. Exacto, Y exacto. sí, sí, y yo te quiero preguntar, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué este nombre? Bueno, este nombre, porque hay gente que es como, ay, ¿cuál es el plan A, no? O sea, para nosotros el plan B en su momento, o sea, estamos hablando de 2012, ¿no? No a nivel conciencia social global, no estaba en la boca de todos hablar de turismo responsable. Ni siquiera había una palabra como tal para hablar de turismo responsable. Entonces, para nosotros, o sea, nosotros teníamos amigos que nos decían los loquitos verdes, o sea, a ese punto, ¿no? O como que lo más cercano a eso es decir que eras ecologista, ¿no? Que para mí engloba otras cosas. Entonces, lo del plan B es como la alternativa, ¿no? O sea, no hay un plan, no hay un planeta B, y si ahí no me importa, pero no hay un planeta B, pero sí hay un plan B, hay otra manera de viajar, hay una manera de viajar alternativamente que nos permita conectar de otra manera con los lugares que conocemos, ¿no? Y para nosotros el plan A es ese turismo hegemónico de los hoteles all inclusive que desmantelan todo para poner un hotel en el medio de la selva, consumen recursos, no dejan de rama económica realmente, entonces, o sea, todo ese turismo que realmente no nos gusta, nosotros no nos sentimos cómodos en esa clase de hoteles. No, no estoy demonizándolos tampoco, digo, hay gente
que está en una oficina todo el año y que necesita irse 15 días a esos hoteles, bárbaro, pero no es lo que nosotros buscamos como cuando viajamos. Entonces... Y al final ofrecéis, en vuestras redes ofrecéis ese plan B, ¿no? Esa forma de viajar exacto. más a vuestra manera. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. O sea, y también pensar los países desde otro lugar, ¿no? A veces cuando la gente piensa en México solamente se habla de la Riviera Maya. Y la Riviera Maya está muy genial. Dentro de la Riviera Maya hay otras cosas que son muy interesantes de que la gente desconoce. Bueno, de esas cosas hablamos en el blog, ¿no? De esas cosas compartimos. O sea, te mostramos lugares de Cancún, Tulum, lugares así que todo el mundo quiere ver, pero también te mostramos otros lugares que a nosotros nos resultan muy interesantes y que son proyectos comunitarios, que son proyectos de turismo responsable, que son de comercio justo. Eso es lo que intentamos promover en nuestro blog. Y de esa conciencia medioambiental os proponéis un nuevo reto en el año 2015, que es viajar generando menos emisiones. Entonces, para ello, os construís vosotros mismos unas bicicletas de bambú. O sea, cuéntame este proceso. Primero, desde que lo decidisteis, porque ya me parece, ¿no?, que llama bastante la atención. Y cómo hicisteis todo el proceso de construirlas. Bueno, ¿viste esas cosas que te saltan así como de que tenés el impulso y lo vas haciendo? Como que si lo pensás demasiado no lo haces. Fue un poco así, ¿no? Fue eso de que, bueno, a ver, que queremos, a ver, ¿cómo es la mejor manera de viajar? Eso, sin hacer tantas emisiones de carbono. Bueno, bicis. Y un día miramos un documental del bambú y dijimos, wow, qué interesante, qué material tan noble el bambú. Y dijimos, ¿existirán bicis de bambú? Y nos pusimos a googlear y sí, existían efectivamente. Y en México había una marca en la Ciudad de México que se llama Bamboo Cycles, que se dedicaba a hacer talleres de bicis de bambú, o sea, te enseñaban a hacerte tu propia bici de bambú. Y dijimos, bueno, escribámosles a ver qué onda, ¿no? Y le dijimos, mira, queremos hacer un viaje en bici de bambú, no sé si les gustaría que nos gustaría que nos enseñaran a hacer nuestras bicis. Y dijeron, sí, de una, vénganse. Y fuimos a la Ciudad de México y en 3 días nos hicimos el cuadro de bambú. Y sí, o sea, es totalmente otra experiencia y otra conexión con la bici, a que vayas a una tienda y te compres una bici, a que tú veas cómo esos palos se ensamblan y terminan siendo una bici. O sea, eso es súper, súper loco. Cuéntanos por qué escogisteis el bambú. Bueno, el bambú lo escogimos porque primero que en la producción de una bici hay emisiones de carbono y el bambú, una bici de bambú genera el 70% menos de emisiones de carbono que una bici de otro material. Las uniones son de fibra de carbono. El bambú se le conoce como el acero vegetal. En China, por ejemplo, se hacen puentes de bambú. Bueno, hay casas de bambú, hay un montón de cosas que son de bambú. En Colombia también hay mucha construcción con bambú, pero le dicen padua, creo. El bambú que nosotros utilizamos para nuestras bicis no viene de China, es nacional, es yucateco, y no es la misma especie que comen los osos panda. Eso nos gusta dejarlo muy en claro, no le robamos la comida a ningún oso panda. El bambú que se utiliza para la producción de materiales no es comestible, es más duro, es más rígido. El bambú es flexible como el carbono, ligero como el aluminio y resistente como el acero. Tiene todas esas propiedades. Y sí tiene otras cosas que, o sea, como es flexible, cuando le agregas peso, porque a las bicis le pusimos alforjas, no es que llevas una mochila en tu espalda, o sea. Entonces, cuando empezamos a viajar en bici, pues claro, al tener peso, al 50 kilos de peso más o menos con la comida y la ropa, cuando agarrabas una curva, como el bambú es más flexible, se dobla de otra manera. Entonces, es como, es medio especista lo que voy a decir, pero es como andar a caballo, que tú tienes que ir con el ritmo del caballo cuando estás arriba del caballo. Y con la bici de bambú es lo mismo, tú aprendes a moverte con la bici, ¿no? Entonces, después cuando yo agarraba una bici que no era de bambú, me costaba muchísimo moverme, porque no tenía la misma flexibilidad que tiene el bambú. Obviamente no es que se va tambaleando, no es que se mueve, que no puedo estar acá arriba, no pasa eso, es muy suave, ¿no?
tampoco sientes los rebotes, los baches, el bambú absorbe el impacto mucho mejor que una bici de otro material. Entonces, sí, es otra cosa totalmente diferente viajar en una bici de bambú. Y oye, a mí una duda que me surge es, ¿vosotros teníais experiencia para ir en bicicleta o era la primera vez que hacíais un viaje así y fuisteis así a lo loco? ¿Cómo os preparasteis? O sea, nunca habíamos hecho un viaje en bici, sí éramos mucho de andar en bici. Camilo hacía patín agresivo, ¿viste? Esos que saltan con los patines, esas cosas. Bueno, eso hacía en Buenos Aires, entonces como los dos habíamos sido deportistas, entonces teníamos cierto entrenamiento físico, como el cuerpo ya tenía esa memoria, pero sí, nos preparamos un poco antes y mucha gente nos dijo, están locos arrancar un viaje desde la Ciudad de México, porque salir de la Ciudad de México es un viaje en sí, en bici, salir vivos de la Ciudad de México es todo un tema, pero fue practicar. Yo nací al nivel del mar, entonces la Ciudad de México está como a 2.400 metros de altura, ¿no? Perdón si me estoy equivocando, pero sí, está más de 2.000 metros seguro. Entonces, es un tema, porque estás en la montaña. Entonces, sí hacíamos todos los días, hacíamos bicicleteadas de donde vivíamos, que era Coyoacán, hasta la UNAM. Y hacíamos eso y le íbamos agregando peso. A mí me cambió muchísimo el cuerpo. O sea, yo antes de viajar en bici era muy delgada, sin nada, o sea, tabla por todos lados, y me dio como mucha más musculatura. Me costó adaptarme porque tenía otra forma de cuerpo y fue como que de pronto, ¿qué son estos músculos que no conocía, no? O sea, pero nos habíamos hecho una foto antes del viaje en bici y después del viaje en bici nos cambió muchísimo la musculatura, o sea, el cuerpo terminó mucho más tonificado y también todo quemado, ¿no? Te quedan las marcas de las calzas ciclistas, en la remera, ¿no? Todas las marcas así. Y cuando caíamos en una playa, se notaba que teníamos la marca, o sea, el traje de baño era horrible, una vergüenza, toda la panza blanca, ¿no? Y los brazos, ¿no? Del codo para abajo, del codo para abajo negro. Para abajo, sí, horrible. Y también al fin, hasta la rodilla blanco, ¿no? Era como, no había manera. Las cosas que nadie te cuenta sobre ir en bicicleta. Oye, sí, hablando del peso, vuestras bicicletas he leído que soportaban un peso máximo de 120 kilos. Y eso también nos ayudó un poco a viajar de forma más minimalista, con lo justito. ¿Qué llevabais en las alforjas? Bueno, principalmente comida. O sea, cuando hay algo que no conté, que es, nosotros llegamos a México, comíamos todo tipo de carnes, de cosas. En un viaje, o sea, en un regreso que hicimos a Guatemala, conocimos a un amigo que era un chef vegetariano húngaro. Nos quedamos viviendo 1 mes y medio con él y ahí como que él era vegetariano, cocinaba vegetariano, ¿no? Entonces dijimos como, wow, se siente diferente nuestro cuerpo, ¿no? Como más liviano sin la carne. Dijimos, ay, si probamos esto de ser vegetarianos, ¿no? Y eso fue más por una cuestión de salud de nuestro cuerpo. Y bueno, y cuando empezamos a hacer el viaje en bici ya éramos veganos, ya teníamos un tiempo de ser veganos. Y entonces las alforjas de adelante eran pura comida, que eso va bajando el peso a medida que vas. O sea, pensá que yo pesaba menos de 60 kilos, entonces ahí tenía más o menos era mi rango para saber cuánto peso le podía poner. Y sí, fue como ropa que sea de secado rápido, que no pese. Si va a ser abrigo, también que sea liviano, efectivo, poco. Cuando estás viajando en bici no es que hay que mi outfit que combine con esto, con aquello. O sea, es como, tienen que ser cosas que sean prácticas, que sirvan, cumplan su función y ya. Entiendo que llevabais comida porque al ser veganos igual encontrabais pocas opciones en algunos sitios y porque os era más económico quizá comprarla que comer en restaurantes y así. Me imagino que es por eso. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando viajas en bici te das cuenta que algo que decís 80 kilómetros en auto es súper rápido, ¿no? Pero en bici eso capaz que es todo el día. O sea, nosotros hacíamos entre 70 a 100 kilómetros por día. Entonces tú no siempre llegas a una ciudad grande.
cuando viajas en bici. Entonces a veces caes en pueblos que no hay nada, literal, pero que no hay nada, que decís, Dios mío, ¿qué come esta gente? O sea, sí, te juro, o sea, hay lugares así que decís, ¿qué onda? O sea, una vez me acuerdo que tenía sed y llegamos a un pueblo y yo dije, voy a buscar naranjas, el pueblo no era muy grande. Fui a una verdulería y pedí naranjas, me dicen, no, no hay. Y me señala como la tienda de abarrotes. Y le digo, ¿en la tienda de abarrotes? Bueno, voy y pregunto, me dicen, no, acá tenemos, pero jugo de naranja, o sea, como el artificial. Le digo, no, no, quiero naranja, yo necesitaba vitamina. Y me recorrí todas las verdulerías del pueblo, que eran 3. Y me dice, no, en el próximo pueblo capaz que hay. El próximo pueblo estaba a 10 kilómetros. Entonces, es otra horita en bici. Llego al pueblo, tampoco había naranja. Y yo era como, necesito naranja, tengo sed. O sea, tenía agua, pero necesitaba naranja. Y nos vamos a un tercer pueblo y tampoco había naranja. Y dije, bueno, como que no hay. O sea, pero ahí había manzana, aunque sea, ya era algo. Pero fue fuertísimo, así como no hay naranja. O sea, y ahí nos dimos cuenta de los privilegios que a veces tenemos en las grandes ciudades y no nos damos cuenta. Uh-huh. Que como quiero una naranja voy a la verdulería y la tengo, ¿no? Y ahí no había naranja. O sea, entonces esas cosas pasan. Me desvié un poco de la pregunta que no me la acuerdo. No, te preguntaba qué llevabais en las alforjas, me lo has respondido Claro, perfectamente, sí. pero no pasa nada porque me gusta que hayas sacado el tema del veganismo, luego al final lo vamos a recuperar porque te quiero preguntar un poco por este tema, que me parece muy interesante cómo hicisteis la transición y a ver qué consejos nos puedes dejar para alguien que se lo esté planteando o que por lo menos se esté planteando reducir su consumo de producto animal. Pero vamos a seguir con este viaje en bicicleta por México porque la idea era... recorrer México y luego llegar a Argentina en bicicleta, o sea, hacer como la vuelta de ese primer viaje que habíais hecho con Camilo, pero finalmente os quedasteis en México. Cuéntanos qué pasó. Bueno, pasaron varias cosas. Primero que era mucha ambición de nuestra parte, porque queríamos, como lo hicimos por el lado del Pacífico, mayormente Sudamérica. Sudamérica fue los países del Pacífico. Sobre todo cuando subimos en el 2012, no subimos por Brasil, porque a los mexicanos en Brasil le pedían visa. Entonces fue como, bueno, no pasa nada, vamos por el otro lado. O sea, son países hermosos, Perú, Bolivia, o sea, son de mis países favoritos. Ecuador también es un país genial, chiquitito, pero que tiene tantas cosas hermosas. Bueno, Colombia, todos esos países son súper interesantes, pero nos habíamos quedado con ganas de hacer Brasil. Pero bueno, a medida que el viaje avanzaba, pues yo me fui encariñando mucho más con México, ya era un país que me gustaba mucho, pero como conocerlo tan a fondo y llegar a pueblitos en el medio de la nada donde no llega nadie, era totalmente diferente, era un México diferente al que ves en Tulum, Cancún, ¿no? O sea, era otro México y la verdad que me encariñé muchísimo con ese México. Y en parte fue, o sea, es que nos pasaba que estábamos sentados al lado, o sea, estábamos en un banquito en la entrada del pueblo con las bicis comiendo, siempre llevábamos frutos secos como para picar en el camino, fruta. Y cuando la gente nos veía comer, yo no sé si nos percibían o qué, pero nadie nos trajo, una sola vez alguien nos ofreció carne, pero siempre nos traían fruta o nos traían vegetales, o sea, siempre era como que nos regalaban algo o nos regalaban nueces o cosas así como, miren, ay, tengo esto, ay, ustedes que están viajando lo van a necesitar. Pero te partían el corazón, porque era como, te decían, lo van a necesitar más que yo. Y decías, no, señor, usted lo necesita más que yo. Y era como, pero era como, había que agarrarlo, porque aquí los mexicanos son como, la comida no se menosprecia. O sea, si alguien te da comida, hay que aceptarla. Entonces, es muy importante eso, no dejar comida en el plato, eso es otro tips. Para que sepan, yo que convivo con familia mexicana, es muy importante no dejar comida en el plato. Entonces, todo eso nos fue mostrando otro México que yo ya cuando decía como, no sé si tengo ganas de irme de México, o sea, como, sí, tenía ganas de regresar a mi país y todo eso, pero como que ya sentía como otra conexión con México.
Y también lo que pasó, que ahí sí ya fue algo físico, es que hay una zona de México, en Oaxaca, que se llama La Ventosa, que es la zona donde se produce más energía eólica, porque los vientos soplan entre 150 kilómetros por hora a 180 kilómetros por hora, o sea, muy fuerte. Y esa zona es muy común que se vuelquen trailers por el viento. O sea, el viento es tan fuerte que vuelca los trailers. Entonces está siempre protección civil en el inicio del tramo, donde el viento es más fuerte, y te dice si se puede, hoy se puede pasar o no. O sea, es como mar rojo, mar celeste, ¿no? Y bueno, y nos pasó que ahí una persona que no tiene educación vial, encima de esos vientos que están soplando, o sea, que no soplaban intensísimos al nivel de que no podías pasar, porque Protección Civil nos dejó pasar, pero sí al punto de que si un carro o un autobús pasa muy cerca, te puede jalar, ¿no? Entonces yo estaba batallando contra el viento, que ya era mucho y que era de costado, entonces me tiraba la bici para un costado, terminé con un dolor acá abdominal horrible. Y pasa un autobús de línea sin respetar el 1,5 metros de distancia. Entonces pasa por al lado mío y me jala, me chupa para el autobús, y yo veo las ruedas acá, o sea, a la altura de mi rostro. Y no sé qué, porque soy atea, pero no sé qué, hizo pum, la bici para el otro lado. Y caí en la banquina, pero bueno, me salvé la vida, pero no me rompí la rodilla literal, pero me lastimé mucho la rodilla, y era una rodilla que yo ya había tenido una lesión de mis años de ballet, y nada, fue horrible. Pero nada, fue un momento que yo pensé que me moría, literal, pensé que me moría. Me atendió la Cruz Roja de un pueblo que se llama Tehuantepec, se portaron divinos lo de la Cruz Roja, o sea, nos dieron agua caliente para bañarnos, bueno, me curaron, me dejaron estar ahí unos días para ver cómo seguía mi rodilla, pero nada, yo hice unos días de reposo y seguí, pero el seguir andando en bici con algo que no estaba bien curado, cuando llegué a Tulum, como que mi rodilla hizo como ¡pam! No puedo más, o sea, y ahí me hice ver bien la rodilla y me dijeron, mira, lo más recomendable es que no sigas haciendo el viaje en bici, porque te vas a quedar sin rodilla. Y fue como, uff, pucha. Entonces sí, fue como la indignación primero porque nosotros estábamos haciendo el viaje en bici para concientizar sobre todo de la bici como medio de transporte y todo eso, y me indignó muchísimo con ese ser del horror que le valió madres mi vida, literal, porque si pasás tan cerca de una persona que ves que está batallando contra el viento en bici, es que no tenés alma, o sea, porque no, o sea, ¿y si me mataba? O sea, porque me podría haber matado, podría haberme enganchado en las ruedas y ahí quedaba abajo o sea, horrible, horrible. Entonces, sí, siempre pienso en eso. Yo eso lo cuento muy suave en el blog porque mi mamá lee mi blog, entonces yo nunca le conté muy bien la historia como la estoy contando acá tan detallada, pero porque no quiero asustarla, ¿no? De estar lejos. Es que claro, me está pasando que yo había leído en el blog que habías tenido una lesión de rodilla y yo pensaba, claro, como era bailarina, pues habrá tenido una lesión de rodilla, pero a mí me estás dejando y yo no conocía para nada esta historia. No Sí. Le pongas el podcast a tu madre. Porque, no. Porque de verdad que, madre mía, qué aventura y qué afortunada dentro de todo, porque, bueno, pues conseguiste salvarte y al final, bueno, de todo lo malo, pues bueno, no sé, una lesión de rodilla que bueno, que lo que pasa que os hizo frenar el viaje. De todas maneras, ahora puedes ir en bicicleta, solamente que no puedes hacer grandes trayectos, entiendo. Claro, sí, o sea, yo ahora puedo andar en bici, pero no hacer esos recorridos, e igualmente me tengo que poner un contenedor en la rodilla cuando ando en bici, esas cosas, por precaución, ¿no? También me pasó que durante la cuarentena, sobre todo junio, julio, viste que
para mí hubo tapas dentro de la cuarentena. Hay gente que cayó en la depresión en marzo, así como pum, o sea, fue directo. Hay otros que voy a hacer todo lo que no hice. Bueno, yo fui de esas, voy a hacer todo lo que no hice. Entonces tenía un montón de cursos que había comprado de edición de fotos, de esto, aquello, y dije, voy a hacer todo y me voy a poner a saltar la cuerda. Y entonces todos los días saltaba la cuerda 20 minutos, o sea, me ponía música y saltaba la cuerda, saltaba la cuerda. Y uno de esos días la rodilla dijo, no, mami, esto no se puede hacer, o sea, y ahí estuve un mes otra vez en cuarentena y quieta, o sea, fue como fatal. Y ahí, caíste en la depresión. Sí, en la depresión, en mirar todas las series que había en Netflix, o sea, fue como, así como ¿qué hago con mi vida? O sea, sí. Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es que me lo estoy imaginando, madre mía. Oye, me encanta con el amor con el que hablas de México y me gustaría que la segunda parte del podcast girase en torno a México, que es un país al que yo le tengo muchísimas ganas. Y entonces, la primera pregunta, que bueno, supongo que viene de la mano del hecho de que os tuvisteis que quedar en México, es ¿por qué os quedasteis viviendo en México? Porque podríais también haber escogido Argentina o cualquier otro país, pero ¿por qué México? ¿Y por qué Oaxaca? Sí. Oaxaca, porque vivís en Oaxaca. Actualmente sí, pero hemos vivido en muchas partes de México. Como podemos trabajar de manera remota, eso nos da la posibilidad de cambiar de lugar y que no afecte nuestro trabajo. Entonces, bueno, vivimos en Ciudad de México, vivimos en otra ciudad que se llama San Miguel de Allende, vivimos en Baja California Sur, que es como ahí abajo de California, en una ciudad que se llama La Paz, frente al mar, en una zona muy, muy tranquila de México, que es realmente hermosa. Vivimos en San Cristóbal de las Casas, que es Chiapas, y bueno, y actualmente vivimos en Oaxaca, que es el sur de México, y vinimos a buscar casa en febrero. Encontramos así el último día que ya no teníamos esperanzas, encontramos la casa como la queríamos, que nos permita ir caminando a todos lados, que tenga como cosas cerca que nos interesen, y que tenga las características que queremos, que tenga jardín, terraza, cosas. Bueno, encontramos la casa perfecta. Y nos mudamos el 10 de marzo, el 15, empezó la cuarentena. O sea, fue como así como ¡pum! O sea, Mudanza para encerraros, básicamente. sí, básicamente. Y fue re triste porque nosotros decíamos, ay no, qué lindo era el mercadito por un tejate o por un chocolatito a la... Nada, de todo Nada, eso. nada. Oye, vamos a intentar hacer un poco de viaje radiofónico por México. Imagínate que tengo 3 semanas para hacer un Sí. viaje por el país. ¿Qué itinerario me recomendarías tú? Bueno, yo creo que es lo que siempre digo, depende mucho de qué gustos, ¿no? Si lo que estás buscando es playas, zonas arqueológicas y tienes todavía como ese miedo de la prensa, de las noticias, ¿no? Que se escuchan afuera de México, pues puedes hacer un viaje por la península de Yucatán, que son 3 estados, que son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Quintana Roo es el estado donde está Cancún, Tulum y todo lo demás. Yucatán es el estado donde está Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo, y otras zonas arqueológicas que son súper interesantes, Campeche también, y todo eso son zonas arqueológicas de la cultura maya, y es la zona de México donde más cenotes hay. No son los únicos estados donde hay cenotes, porque en Chiapas también hay cenotes, y en Guatemala también hay cenotes. No es algo que es único de México, los cenotes. Pero bueno, eso es lo que haría como recomendación. O sea, ahí tienes un buen de zonas arqueológicas, de pueblos coloniales muy bonitos, muy coloridos, muy vistosos y una zona muy tranquila de México. Pero también una zona calurosa. Entonces, si no son muy amigos del calor, yo les recomendaría Chiapas, que es el sur, donde también hay zonas arqueológicas, donde también hay cenotes, pero donde también hay una zona que se conoce como los Altos de Chiapas, que hace frío. Es un pueblito colonial de casitas de tejas, así como sacado de un sueño. Es el pueblo más lindo de México para mí.
Y es realmente hermoso y bueno, entonces podrían irse ahí, pueden conocer un caracol zapatista, si quieren meterse como más en otro flash de México. Pueden hacer Oaxaca, si lo que les interesa si lo que les interesa es conocer gastronomía mexicana, en el Caribe no van a encontrar, o sea, la comida, porque está hecha medio como para el turista, entonces hay cosas que no pican, hay cosas que son como más suavecitas, no así en Yucatán la comida yucateca es muy buena y con la base es prehispánica, entonces también es muy fácil para veganos y vegetarianos comer en Yucatán, porque hay muchas cosas que ya por default son vegan friendly, ¿no? Pero si lo que les interesa es más la cultura, la tradición, la gastronomía, Oaxaca es el estado que lo tiene todo. Pero no me están pagando para decir esto, pero no, realmente Oaxaca, primero que los oaxaqueños son súper orgullosos de sus tradiciones, desde la persona más fresa hasta la de más bajos recursos, todos son súper orgullosos de sus tradiciones, todos te van a compartir sus tradiciones, su cultura con amor, te vas a encariñar con todo eso porque ellos te lo transmiten con ese cariño, y realmente se vive de otra manera todo, o sea, si quieren vivir Día de Muertos, para mí hay 2 lugares muy buenos en México para vivirlo, uno es Michoacán y el otro es Oaxaca. Son los 2 lugares donde mejor van a vivir la tradición de Día de Muertos y donde realmente es un choque cultural, o sea, en Argentina tenemos otra relación con la muerte totalmente diferente, ¿no? Pero para mí siempre los cementerios eran algo que daba miedo, o sea, como no voy sola ni loca, si se hace de noche yo ahí no me quedo, o sea, no, y son como esos mausoleos grises, o sea, como, no sé, me da miedito. Y aquí no, aquí son coloridos, hay música, flores, gente tomando un mezcal, o sea, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Entonces, realmente tienen que vivir la tradición de Día de Muertos en México porque es algo único y no es algo que se haga para el turista, es algo que la gente lo hace y tú vas ahí a ser parte, a compartir, a observar. Muchas veces van a estar cantando la canción que más le gustaba al muerto y te van a invitar un mezcal, y te vas a quedar ahí, te van a permitir ser parte de eso, y eso es muy bonito, y eso también depende de que uno tan permeable esté, ¿no? Y qué tan en plan turista venga o qué tan en plan como más relajado uno venga, ¿no? Pero es muy lindo, o sea, si uno viene permeable, vas a conocer mucho de ese México. Si lo que están buscando es museos, edificios y cosas citadina cosmopolita, pues la Ciudad de México es la meca de eso. Hay muchos museos interesantes, el Museo de Antropología es para tomarse 1 o 2 días para recorrerlo bien. Les va a doler la cabeza cuando salgan de ahí, pero van a haber aprendido muchísimo, porque están las colecciones más grandes de las culturas de Mesoamérica, entonces están ahí, entonces realmente aprendes muchísimo y observas cosas que son impresionantes. También está, no sé, la casa de Frida Kahlo, el Museo de Diego Rivera, pueden visitar el Palacio de Bellas Artes y conocer el mural que Diego Rivera había hecho en el Rockefeller. Hay muchas cosas para ver. Y si quieren cascadas, ríos turquesas, la Huasteca Potosina es el lugar perfecto. Y si les gusta el mar, para surfear, las costas de Guerrero, Oaxaca son ideal para la gente que les gusta surfear y que les gusta más como estas bahías, las playas en forma de bahía, no las tan largas, ¿no? Acá en México como que toda el agua tiene color turquesa, depende de qué turquesa estés buscando, qué cosa, ¿no? Y si ya quieres como cactus, desierto, y agua turquesa cristalina con delfines y ballenas, Baja California Sur. Me encanta porque vamos a acabar este podcast, que es lo que me pasa siempre que grabo un podcast así más de destino, que lo único que quiero es comprarme un billete de avión. ¿Podrías darnos algún consejo
para practicar turismo responsable específico para México? O sea, más allá de viaja con tu propia botella o con tu propia pajita, cosas específicas para México, para este país. México es un país que también hay mucho turismo que viene a nadar con el tiburón ballena. Hay zonas de México donde se hace más responsable que en otras. En el Caribe para mí no se hace responsable. Yo sé que hay agencias que le ponen muchas ganas, yo sé que hay unos reglamentos de Sermanar que todos deberían cumplir, pero no todos lo cumplen. Entonces pasa muchas veces que el tiburón se acerca además a las barcas y terminan lastimado con las hélices, o pasa que la gente le vale madre, como pagó un tour carísimo, entonces cree que tiene derecho a tocar el tiburón ballena, a subirse a la aleta del tiburón. O sea, yo he visto agencias que suben fotos a su Instagram de una persona trepada de la aleta del tiburón ballena. Y yo pienso como, ¿en qué cabeza te cabe que está bueno promover así eso? Y ni hablar de que no siguen el reglamento, porque el reglamento dice que obligatoriamente tienes que llevar salvavidas, obligatoriamente tienes que llevar aletas y obligatoriamente tienes que tener determinada distancia, porque te puede golpear el tiburón, sin querer te puede golpear y te puede lastimar, o sea, no es un animal que lastime, que vaya a atacar al humano, no hay registros de eso, pero si se siente amenazado como cualquier animal, como cualquiera de nosotros, pues yo atacaría si hay alguien que me está acosando. O sea. Entonces, yo recomendaría que investiguen, que lean, y que si específicamente quieren ver al tiburón ballena, lo hagan en Baja California Sur, que el número de turistas es mucho menos, es muy reducido, y que al ser no es tan más, o sea, sí hay turismo, mucho turismo en Los Cabos, sobre todo, pero la gente que va a La Paz y esas zonas es mucho más reducida, y donde pueden ver a esos animales, ahí son muy estrictos con las medidas. Entonces, mi recomendación es que lean mucho sobre el hotel que van a ir, que van a elegir, que mi recomendación sería que en vez de buscar esos hoteles, resort de renombre mundial, busquen proyectos que sean más chiquitos, busquen hoteles boutique, donde seguramente si en la página tienen alguna responsabilidad social, lo van a comunicar, qué tanta derrama económica le deja realmente a la población, qué porcentaje de los que trabajan ahí son locales realmente, si trabajan con artesanos, o sea, cuáles son... Hay muchos hoteles que hacen recuperación del manglar, que hacen voluntariados con tortugas marinas, o que hacen huertas, o sea, que todo lo que se come ahí es de una huerta que ellos tienen. O sea, hay un montón de proyectos así en México. Entonces, mi recomendación sería que se salgan de esos hoteles de renombre mundial y que lean, investiguen un poco más y busquen proyectos que sean más locales, que le dejen más a los locales y que tengan una responsabilidad ambiental más grande, porque eso realmente es un tema en México. O sea, se desmantelan selvas para construir mega hoteles. Entonces hay que saber a quién le estamos dando el dinero. Totalmente. Oye, y Gaby, viajando por México, ¿qué tal el tema de la seguridad? Que yo sé que es algo que a mucha gente le preocupa. Vosotros habéis viajado mucho, habéis viajado en bicicleta. ¿Te has sentido segura? Sí, o sea, el único problema de seguridad que tuve en México fue eso, seguridad vial, ¿no? Realmente, como en todos los países, creo que sí hay problemas en México, no es mentira lo que pasa con los carteles y todo eso, pero pues son regiones y no son las regiones turísticas las que están en esa situación. Entonces, como en cualquier lugar, a veces grande, es tener cuidado a la noche, fijarse en qué parte del pantalón se guarda el celular o la cartera, hay que tomar esas precauciones, ¿no? Y realmente los lugares donde más peligrosa está la cosa ahora en México no son lugares turísticos, o sea, yo no me he metido ahí. En carreteras que por ahí es un poco más peligroso, pero por el tema de las curvas y de eso,
los autobuses no andan de noche, los autobuses andan de día. Uh-huh. Si hay turnos, si hay horarios donde un autobús anda de noche, significa que esa carretera es segura. Tomen marcas oficiales si van a subirse a un autobús, no busquen el más barato, busquen los que son como la terminal oficial, no el que es un puestito en la calle. Viajar con un seguro de viajes, o sea, eso es muy importante, o sea, eso sí, háganlo, o sea, viajen aquí. No sé si es uno de los requisitos para entrar al país, no me acuerdo ahora. Te piden solvencia económica, pero no me acuerdo si te piden seguro. Pero sí lo recomendaría viajar con seguro para quedarse tranquilo sobre todo. Uh-huh. Hay diferentes seguros, hay algunos que también cubren la tecnología, podrían hacerlo por eso. Y sí, eso, agarren las carreteras oficiales si van a rentar un auto. No estén ahí a lo Indiana Jones metiéndose en lugares. Respeten las señalizaciones, si hay algo que dicen que es privado, no se metan y cosas así. Pero la verdad que nosotros nunca hemos tenido ningún problema de ese tipo y yo llevo 7 años viajando, estando en México. Entonces ya puedo decir, ¿no? Nada, el único peligro que sufrí fue por un inconsciente al volante, no por la seguridad. Y la gente de México es realmente muy bonita, muy bonita. Entonces, no se pierdan de conocer un país con tanta cultura y tanta gente bonita, tanta gente linda, pero de verdad que la amabilidad de México no hay en otros, no es tan común, la verdad que no por el prejuicio, por el miedo, no dejen de conocer un país que es muy diverso, culturalmente hablando. Qué bueno que dejes este mensaje porque es cierto que en España nos bombardean muchas veces con todo lo malo, todo lo negativo, todo lo inseguro, así que nos quedamos con eso, que no es tan malo como lo pintan y que con un poquito de sentido común se puede viajar por México perfectamente. Gaby, cuéntanos dónde podemos encontraros en redes sociales por si os quieren preguntar alguna cosa de México. Vale, nos pueden encontrar en nuestro blog, que es planbviajero.com, o en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, como Plan B Viajero. Súper fácil, todo igual. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, ha sido genial, una conversación genial. Ya lo sabéis, no dejéis de seguirles si no lo hacéis ya, y a mí ya sabéis que podéis acompañarme también en mis redes sociales, donde me encontráis como @lamaletadecarla. Me despido, hasta la próxima, chao. Bueno, me he despedido, pero tengo aquí a Camilo, a la otra mitad de Plan B Viajero, que os quiere mandar un saludo, que no le hemos tenido en la entrevista porque la logística de grabar con 2 personas a distancia es un poco complicada, pero se ha unido a nosotras en el último momento. Camilo, mándanos un saludito. Hola, ¿qué tal? Bueno, les mando un saludo grande y a ver si cuando pase todo esto, cuando esté la vacuna y podamos viajar, vamos para allá y grabamos juntos, o vienen para acá y grabamos juntos. Que nos veamos prontito, y que podáis venir por España pronto. Tenemos muchísimas ganas de regresar, es como que todo el tiempo veo así en Instagram cosas de España, de Barcelona, y digo, qué lindo poder estar ahí de vuelta tomando unas cañas en un bar. Unas patatitas bravas. Unas patatitas, qué rico. Bueno, pues aquí os esperamos, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Chao. Un beso, bye bye.